Sí. Daremos inicio con la conferencia Desafíos en la enseñanza, programas de estudio actualizados ENP, a cargo de la profesora Carolina Sarmiento Silva, quien cuenta con estudios de licenciatura, maestría y doctorado en psicología por la UNAM. Actualmente es profesora titular C, tiempo completo en la Escuela Nacional Preparatoria y tiene el nivel D del programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo, PRIDE. Fungió como secretaria académica del plantel Miguel E. Schultz de 1994 a 1998, como jefa de la Unidad de Investigación y Apoyo Pedagógico del año 2010 a 2012 y como secretaria de Planeación de la Escuela Nacional Preparatoria de 2012 a 2018. En este último cargo, coordinó la actualización de los 92 programas de estudio de bachillerato de dicha entidad. Es autora y coautora de varios libros y capítulos en libros. El más reciente fue publicado por la Universidad Católica de Córdoba y la UNICEF en 2016, así como varios artículos en revistas especializadas de psicología. Ha hecho la revisión técnica de 5 libros de diferentes editoriales y la evaluación de 13 libros de la Secretaría de Educación Pública. Ha presentado 45 ponencias en congresos de psicología y educación. Bienvenida, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco a Macmillan la invitación para compartir, por un lado, la experiencia del proceso de actualización, pero principalmente los fundamentos de este proceso y tratar de dar respuesta a algunas de las inquietudes que ellos nos compartieron, y gracias a lo cual la conferencia quedó organizada en 5 partes. En la primera parte vamos a hablar acerca del contexto de la actualización de los programas de estudio del bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria. Y aquí tocaremos el contexto institucional, nacional e internacional. En segundo lugar, hablaré acerca del modelo educativo y el plan de estudios del bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria. Y esto porque cuando tenemos un programa de estudios en nuestras manos que tenemos que implementar, revisar, evaluar, etcétera, pues tenemos que saber dentro de qué plan de estudios, dentro de qué mapa curricular se encuentra y por lo tanto cuáles son, pues, qué es lo que se espera de este programa, cuáles son los propósitos formativos del mismo. Hablaremos también acerca de las características de los programas actualizados, las características generales que comparte estos programas. En cuarto lugar, hablaremos, tal como me lo pidieron, de algunas orientaciones específicas para el manejo de los programas de historia, lengua y literatura y biología. Y finalmente plantearemos algunos de los retos que hemos identificado y que suponemos que son prioritarios de ser atendidos para que la implementación de los programas pues sea lo mejor posible. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en esta conferencia y pues vamos al contexto institucional. Por favor, gracias. En primer lugar, la actualización de los planes de estudio del bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria se da en el marco del plan de desarrollo de la universidad. Y digamos, el plan de desarrollo de la universidad es un documento que orienta las acciones, los propósitos de toda la universidad, de todas sus escuelas y facultades, que marca el rumbo que durante 4 años va a tener esa institución educativa. Pero aquí tenemos que 3 fueron los planes de estudio, los planes de desarrollo en los cuales se enmarcó este proceso de actualización porque no fue nada fácil ni nada rápido. Entonces, desde el 2008 hasta el actual plan de desarrollo fueron el marco en el que se llevó a cabo esta actualización. En estos planes de desarrollo
estaba planteada una acción prioritaria para la universidad, que es la actualización de sus planes y programas de estudio. Y para ello se realizaron algunos cambios en los reglamentos universitarios, se crearon algunos reglamentos y otros se actualizaron, justamente para dar la posibilidad tanto legal como normativa de realizar los cambios en los programas de estudio, en los planes y programas, y de la mejor manera. Y entre ellos, entre uno de los reglamentos más importantes que se actualizó en 2015, es uno que se llama RGPAMPE, y gracias al artículo 19 de ese reglamento pudimos hacer muchas de las modificaciones que contienen los programas actualizados. Por otro lado, en este contexto de la universidad, hay que considerar que la universidad había detectado algunos problemas que no son propios únicamente de la universidad, sino de la educación superior y también de la media superior, para la cual propuso algunos programas y acciones prioritarias para atender estos problemas. Entre ellos, solo por mencionar algunos, el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Entonces, los resultados en el aprendizaje de las matemáticas es conocido por todos, son resultados difíciles, hay un bajo rendimiento en las matemáticas, etcétera, y también el desarrollo de habilidades digitales que son prioritarias y que los alumnos que ingresan a la universidad desde la preparatoria, desde el bachillerato más bien, pues también tienen deficiencias en estas habilidades digitales, solo por mencionar algunos, pero la universidad está planteando constantemente algunos programas y acciones prioritarias para dar atención a los problemas que detecta en la formación de los alumnos. Otro aspecto relevante que hay que considerar es que el Consejo Académico del Bachillerato, denominado CAF, elaboró un documento que digamos es el equivalente a un perfil de egreso, digamos, para ponerlo en estos términos, que se denomina aprendizajes esenciales y que se supone que son aquellos aprendizajes con los cuales los alumnos del bachillerato, de este ciclo educativo, independientemente del subsistema de que se trate, ya sea CCH o escuela o preparatoria, deben de saber al concluir este ciclo educativo. Y bueno, pues tiene ahí planteamientos interesantes, uno de los cuales quizá tiene que ver principalmente con la forma de concebir lo que se aprende, pero también con la forma de organizar los contenidos de aprendizaje. La siguiente, por favor. Por otro lado, también hay que considerar el contexto institucional, pero más específico de la Escuela Nacional Preparatoria. Y ahí la Escuela Nacional Preparatoria también tiene sus planes de desarrollo y los que están relacionados con este proceso de actualización son los planes de desarrollo 10-14 y 14-18, en donde se establecen varios proyectos prioritarios, uno de los cuales es el más importante para este caso, pues es la actualización de sus planes y programas. Y aquí vale la pena considerar que en la Nacional Preparatoria tenemos un plan de estudios que incluye un ciclo de 6 años. Los primeros 3 años es para iniciación universitaria, así le denominamos nosotros, pero equivale a la secundaria. Y los últimos 3 son para el nivel bachillerato. Y el otro plan de estudios es el que ahora se denomina estudios técnicos especializados. Vale la pena hacer esta consideración porque a la hora de ubicar incluso la nomenclatura de nuestros programas, resulta que puede tener un 4, ¿no? La asignatura puede tener un 4, ¿y eso qué significa? Pues que ya hubo 3 previas, ¿no? Y con base en eso se hace el diseño, la elaboración o la actualización de los programas. Por otro lado, pues nuestro plan de estudios de 1996 pues estaba ya muy próximo a cumplir 20 años y no queríamos que nos pasara
que pasaran otros 32 como ocurrió para hacer este cambio del 64 al 96, pues nos llevó ese tiempo, ¿no? También hay que considerar que la Escuela Nacional Preparatoria tiene, digamos, una acción muy arraigada que se denomina los seminarios de análisis y desarrollo de la enseñanza, SADE para nosotros, que se concibieron desde hace mucho tiempo como un espacio para revisar, reflexionar, compartir con los colegas nuestras perspectivas acerca de los programas de estudio, pero a partir de 1996 se dedicaron específicamente a la revisión de programas. O sea, el espacio ya existía desde antes, pero en ese punto se dedicó a la revisión de programas. Y a partir de 2012 se enfocaron acciones mucho más específicas para este proceso de actualización. Como parte del contexto institucional, pues se hizo una revisión del plan de estudios y lo que se encuentra es, por un lado, que hay pocas novedades en el mapa curricular del plan de estudios 96. La mayor parte de las asignaturas del 64 se siguen manteniendo en el plan de estudios 96, se incorpora alguna, al ratito revisaremos con mayor detalle esto, pero quizá una de las cosas más relevantes que surgieron en el diagnóstico que hicimos del plan y programas de estudio del bachillerato de la Nacional Preparatoria es que las propuestas del plan de estudios 96 no se concretaron en los programas de estudio. Si bien en los programas ya hubo un avance muy importante, eso no lo podemos cuestionar de ninguna manera, lo que estaba planteado en el plan 96 no se concretó en los programas de estudio. El siguiente, por favor. Digamos que en general, considerando tanto los planes de desarrollo, los programas universitarios o los planes de desarrollo de la UNAM o de la Nacional Preparatoria, los programas universitarios que existen, el diagnóstico, etcétera, las demandas institucionales que teníamos para el proceso de actualización eran las siguientes principalmente. Buscar una vinculación más estrecha de las tareas sustantivas de la universidad. Aparte de la enseñanza, otras dos tareas sustantivas de la universidad es la investigación y la difusión de la cultura. A nosotros nos interesa más en este momento lo relativo con la enseñanza, con los asuntos y problemas relevantes para el desarrollo nacional. La siguiente. También en todos los planes de desarrollo, como ya lo mencioné, se planteaba la necesidad de modificar planes y programas de estudio, particularmente del bachillerato universitario. También, como saben, el CCH trabajó en lo propio y tiene sus programas actualizados, pero orientados a reforzar esta modificación, se orientó a reforzar la visión integral de la formación, ofrecer una mayor flexibilidad curricular, fortalecer el uso educativo de tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo de la capacidad de lectura y la comprensión de textos en inglés. Digamos que esto era lo común en los planes de desarrollo de la universidad y, por supuesto, la Escuela Nacional Preparatoria retomó estas demandas, las ajustó también a lo propio, considerando que en la Nacional Preparatoria, además de inglés, pues están otros idiomas. Continuamos con las demandas institucionales. Una demanda era el fortalecimiento del bachillerato a través de su articulación con los estudios superiores. Voy a mencionar aquí que en los últimos años se han estado creando nuevas carreras universitarias con una perspectiva completamente distinta de las profesiones y que, bueno, pues digamos que los estudios de bachillerato se habían estado quedando rezagados al respecto. También a la universidad le interesaba atender el problema de abandono escolar y la eficiencia terminal, por supuesto que sí. La educación media superior, no solamente la de la Nacional Preparatoria, ni siquiera la universitaria, sino en el país, pues tiene ese problema, bajos índices de eficiencia terminal y que pues habría que atender de alguna manera. La siguiente. La actualización de los contenidos disciplinarios era otra demanda institucional.
y el desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para cursar con éxito los estudios de nivel superior. Todo el mundo coincide que una necesidad que tienen los alumnos es comprender los textos, o sea, tener una comprensión de lectura, poder elaborar textos académicos, tener motivación para aprender, autorregulación para convertirse en aprendices autónomos, etcétera. Con respecto al contexto nacional, si bien la reforma integral de la educación media superior ya nos llevaba ventaja, ya tenía trabajo realizado cuando nosotros empezamos la actualización, ya tenía propuestas muy concretas, todavía la efervescencia estaba fuerte y entonces algunas de las cosas importantes que considerar para que estaban ocurriendo en la RIEMS o que se habían planteado ya en la RIEMS eran las siguientes. La primera es la implementación de un marco curricular común basado en competencias, ¿no? Entonces, todas las instituciones, todos los tipos de bachillerato nacional tendrían como marco curricular el de competencias. Pero también se trataba de que estos diferentes bachilleratos de nuestro país fueran adecuados, flexibles y tuvieran una articulación de los planes y programas de estudio. Se propuso o también se planteó como parte de la RIEMS el impulso a metodologías didácticas centradas en el aprendizaje. La definición de estándares y procesos comunes para la profesionalización docente, incluyendo toda una carrera magisterial, etcétera. Y el tránsito entre subsistemas y escuelas. Eso es lo que plantea, una certificación del bachillerato nacional también, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto estaba ocurriendo a nivel nacional, un proceso de reforma, de modificación, de actualización de contenidos, pero también de integración de contenidos a través de este marco curricular común y de señalamiento de prioridades. Por su parte, en el contexto internacional, pues todo el mundo reconocía, todo el mundo se pronunciaba, porque está ocurriendo desde hace algún tiempo un desarrollo acelerado de los conocimientos científicos, sociales y humanísticos. Algunos conocimientos incluso tienen fecha de caducidad y muy rápida, ¿no? En otras áreas del conocimiento, pues claro que esto no es tan acelerado, pero no deja de moverse, no deja de haber esta actualización de los conocimientos. Y bueno, esto señalaba pues justamente la necesidad de actualizar los propios. También otro elemento que a nivel, en este contexto internacional y en este momento estaba ocurriendo, es la emergencia de nuevos campos de conocimiento. Nuevos campos de conocimiento que ya no son los campos de conocimiento tradicionales, disciplinares, sino campos de conocimiento multidisciplinares, pluridisciplinares, interdisciplinares y hasta transdisciplinares. Y esto son campos de conocimiento que permiten comprender la realidad compleja de una manera más integradora. La siguiente. En el contexto internacional, también otra cosa que estaba ocurriendo, que continúa ocurriendo, es el impacto de las innovaciones tecnológicas. Las innovaciones tecnológicas permitieron justamente que el conocimiento científico, humanístico, se acelerara, se desarrollara y entonces estas innovaciones lograron que se produjera, pero además se viera la necesidad de gestionar el conocimiento porque no somos capaces de tener, aunque tengamos el acceso, de procesar, de comprender la gran cantidad de conocimientos que se está produciendo en el mundo día con día. Otro asunto que es importante considerar es la aparición de problemas de orden global, tales como la migración, el deterioro del ambiente, el aumento de la pobreza,
los desafíos del tránsito o pertenencia a las sociedades del conocimiento, etcétera. Problemáticas que están impactando no solamente a algunas naciones, sino a diferentes áreas, grandes áreas del mundo. Estos problemas que no es que surgieran ahora, por supuesto que no, ya tienen tiempo, pero se estaban agudizando, señalan nuevos desafíos que demandan una formación humanista sólida. Y por otro lado, tenemos el avance en la investigación sobre las prácticas pedagógicas. Y no habría que dejar de lado las evaluaciones, los resultados de las evaluaciones de la educación media superior aquí en el país, o la de la educación secundaria, como lo denominan en otros lados del mundo, pero que es el equivalente, ¿no? En donde pues no salimos bien parados, sobre todo en algunas áreas de conocimiento, por supuesto matemáticas, comprensión de lectura, etcétera. En este contexto internacional volteamos a ver a las propuestas de los organismos internacionales, algunos como la ONU, la UNESCO, la OEI, y revisamos algunos de sus documentos más importantes según nosotros, entre ellos, no son todos, pero algunos de ellos, el de Tránsito hacia las sociedades del conocimiento, el de Aprendizajes universales, los 4 pilares de la educación, los objetivos del milenio, las metas 2021, etcétera. Documentos en donde se analiza la información, la educación, y se plantea, dada la problemática existente en el mundo, las necesidades educativas que tenemos, pero también orientaciones sobre hacia dónde debe ir, e incluso se plantean algunas tendencias educativas. Entre ellas, algunas de las más relevantes, es la que se denomina así, aprendizaje a lo largo de la vida. Lo que dice esta tendencia, lo que quiere decir es que la educación formal e informal debe tender hacia el desarrollo de habilidades, actitudes o competencias, como le quieran llamar, de los aprendices para que estén en posibilidad de continuar aprendiendo por sí mismos, no por requerimiento de una institución o de una asignatura, sino que continúen aprendiendo por sí mismos, y no solamente hasta que terminen una formación universitaria o incluso doctoral o de posgrado, etcétera, sino durante toda su vida. Otra tendencia educativa mundial que también retomamos y que se desprende de los diferentes documentos revisados, pero también de planes de estudio y programas de estudio que revisamos en diferentes partes del mundo, es la denominada enseñanza centrada en el alumno, en donde lo más importante es pensar qué tipo de alumno queremos formar, cuál es el perfil de egreso de los alumnos que están con nosotros y con qué conocimientos, habilidades queremos que salgan. Centrado en eso y no centrado en la disciplina, por ejemplo. También otra tendencia educativa señala la necesidad de formar a través de visiones integradas de la realidad, es decir, no parcelar el conocimiento. Si bien la formación disciplinaria es importante, no quedarnos en estos fragmentos de conocimiento, sino tratar de que estos conocimientos disciplinares nos permitan tener una visión integral de los sucesos, de los fenómenos, de los problemas, de la realidad. Y se plantea también el papel del alumno, un alumno proactivo que es gestor de su propio aprendizaje.
Con respecto a las tendencias curriculares, o sea, ya más específicamente a lo que se plantea para el desarrollo de planes de estudio, etcétera, digamos que la investigación curricular señala que de un tiempo a esta parte, digamos de finales del siglo pasado, quizá desde los 80 para acá, lo que se ha estado trabajando es la innovación curricular. Y algunos de los elementos importantes o comunes de la innovación curricular es el empleo, entre otras cosas, de algo que se denomina ejes transversales o la transversalidad, la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, la flexibilidad curricular y métodos de enseñanza que enfatizan el aprendizaje colaborativo. Fíjense cómo esto, pues, ojalá que no suene repetitivo, sino lo que quiero mencionar es que esto es lo que podemos ver en los diferentes contextos, lo que podemos ver en los planteamientos de actualización curricular de la propia universidad, lo que podemos ver en la RIEMS, ¿no? Lo que sustenta la RIEMS, el aprendizaje centrado en el alumno, el tratamiento de la transversalidad, la multidisciplina, la flexibilidad curricular. Eso es lo que ha estado vigente y lo que se plantea o se rescata y se trata de concretar en los diferentes planteamientos de innovación curricular. Vale la pena también considerar, paso al siguiente punto de esta plática, en donde nos ubicamos específicamente. ¿Cuál es el modelo educativo de la Escuela Nacional Preparatoria? Y aquí también es necesario decir que la Escuela Nacional Preparatoria cumplió 150 años, 151 tenemos ahora de haber iniciado los cursos en la Escuela Nacional Preparatoria, allá por el centro histórico. Entonces, pues tenemos mucha historia y mucha tradición. Y digamos que podríamos plantear que hay diferentes tendencias a lo largo de esta historia a donde se han dirigido los planes de estudio y bueno, pues esto no hay que perderlo de vista. Desde el 64 se habla, por ejemplo, de una formación integral, esto que las innovaciones, las tendencias educativas mundiales y los nuevos planes de estudio están tratando de considerar o de incluir en sus propuestas. La Escuela Nacional Preparatoria lo consideraba desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos que considerando esto, el modelo educativo de la Escuela Nacional Preparatoria pues tiene como parte central una formación integral. Una formación integral es concretada en las diferentes áreas de estudio, tanto científica como humanística, y en sus diferentes tipos de conocimientos declarativos, pero también habilidades, actitudes y valores. Por el tipo de bachillerato del que se trata, el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria pues brinda una formación general y propedéutico, es un bachillerato general y tiene un profundo sentido humanista que, si bien esto caracterizó sobre todo una época de nuestra historia, lo cierto es que nunca se ha abandonado, ¿no? Es un sentido humanista muy profundo. Promueve una formación permanente y a lo largo de la vida, y esto ya lo menciono porque ya está establecido en el Plan de Estudios 1996 de la Escuela Nacional Preparatoria, en donde esta formación permanente y a lo largo de la vida lo que pretende es impulsar el desarrollo de habilidades de autorregulación y de autonomía en el aprendizaje, para lograr la autonomía en el aprendizaje. La siguiente, propone una formación pertinente y espacio relevante, pues para hacer frente a los desafíos de un entorno cambiante, demandante de desempeños autogestivos y creativos. Una de las cosas que sabemos en este momento de nuestro mundo es que no sabemos qué va a pasar. O sea, lo predominante es la incertidumbre.
y tenemos que brindarle a nuestros alumnos las herramientas necesarias para enfrentar esta incertidumbre. Por eso hablamos de una demanda de desempeños autogestivos. También se caracteriza por promover aprendizajes contextualizados que les permita comprender y plantear soluciones a los problemas relevantes del entorno. Esto no está inventado, está sacado del plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. Una enseñanza centrada en el alumno es la otra tendencia de la que ya habíamos hablado y que aquí en el plan de estudios está establecida y la pretensión es que evite aprendizajes reproductivos y que esta enseñanza centrada en el alumno oriente al logro del perfil y no a la disciplina. Tiene un enfoque constructivista, a pesar de que nunca lo diga explícitamente. Sin embargo, la forma en que define los conceptos centrales del plan de estudios se puede inferir este enfoque constructivista. La formación, de acuerdo al plan de estudios, es una formación disciplinaria, multidisciplinaria e interdisciplinaria, así está, que proporciona conocimientos, habilidades, actitudes y valores, formación de una cultura científica, social y humanística básicas y de una cultura general y propedéutica, como ya lo habíamos visto. Incluso el estudio de nuestro mapa curricular nos va a permitir ver que hay algunas asignaturas que desde 96 están establecidas como interdisciplinarias. El aprendizaje, de acuerdo a este enfoque, se concibe como una construcción progresiva de conocimientos y de experiencias basadas en la resolución de problemas. La evaluación es considerada como una construcción progresiva de productos de aprendizaje que permita la integración de los fenómenos de estudio y que evite prácticas reproductivas. No se trata de que repita, sino que pueda integrar sus conocimientos y que esos conocimientos sirvan para resolver problemas. Los contenidos se conciben en el plan de estudios y se estructuran con arreglo a la identificación de problemas eje que pueden ser epistemológicos, o sea, los propios de la disciplina o del entorno. Y los contenidos se conciben también como nociones básicas para privilegiar lo formativo sobre lo informativo. No se trata de abarcar mucho, de tener programas saturados, sino de seleccionar aquellos contenidos básicos que permitan atender estos problemas eje. Propone una estructuración de contenidos no lineal, sino ligada a la problematización y la modelación, y se conciben como los medios para el desarrollo de actitudes, competencias y conocimientos que favorezcan la autonomía del aprendizaje. La finalidad entonces no es el contenido es el medio para el desarrollo de las habilidades y actitudes y la formación integral del estudiante. El alumno, pues, es un aprendiz autónomo que poseerá conocimientos diversos, que desarrollará un código ético, una cultura ambiental y un conocimiento sociohistórico, y el docente es un mediador que apoya la problematización y facilita el proceso de búsqueda. Eso está en el plan de estudios desde 1996. ¿Les suena con lo que vimos de las tendencias educativas? ¿Suena con lo que trabajó la RIEMS? Claro, cada institución lo concreta a su manera, pero más o menos siguen siendo los mismos aspectos centrales. Me parece relevante también que no perdamos de vista y que en la medida de lo posible conozcan con profundidad el mapa curricular, sobre todo el mapa curricular del bachillerato. El bachillerato está constituido por 3 etapas formativas: introducción, profundización y orientación, así se llama
a los estudios que son en el primero, segundo y tercer año, que nosotros le llamamos cuarto, quinto y sexto porque tenemos iniciación universitaria y ellos son primero, segundo y tercero, ¿no? Entonces nosotros somos cuarto, quinto y sexto. También tiene 3 núcleos formativos: básico, formativo cultural y propedéutico. 4 campos de conocimiento: matemáticas, ciencias naturales, histórico-social y lenguaje, comunicación y cultura. Y 4 áreas propedéuticas: ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías, ciencias biológicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y artes. Esto, digamos, es la estructura del plan de estudios y con base en eso hay que ubicar dónde está nuestra asignatura. No solamente en qué etapa formativa se encuentra, sino también a qué núcleo formativo pertenece, en qué área del conocimiento y, si está, y también en qué área propedéutica se encuentra. El Plan 96 con respecto al 64, en su mapa curricular tampoco fue tan diferente. Se reubicaron algunas asignaturas, al interior de las asignaturas se alentó la investigación en el laboratorio, se aumentaron horas en español y matemáticas, pues de acuerdo a lo que la normatividad de la Secretaría de Educación Pública marcaba. Se aumentaron horas al mapa curricular, es uno de los mapas curriculares más extensos en el país y en otros países inclusive. Se integraron algunas asignaturas extracurriculares, que eran extracurriculares, se integraron como curriculares. Se incorporaron asignaturas interdisciplinarias: astronomía, geología y mineralogía y físico-química. Su planteamiento es que son interdisciplinarias, y se integró informática. La siguiente, perdón, ya ni te estoy diciendo, pero sí, ¿verdad? Sí, vamos, gracias. El modelo, bueno, algunas de las innovaciones curriculares que se consideran es la integración, o sea, se articulan temáticas prioritarias y emergentes a través de todo el currículo. Si bien hay una asignatura que se denomina Educación para la Salud, no es la única que se encarga del cuidado de sí o de la salud. Esta es una temática propia de educación física, de orientación educativa, de psicología, etcétera. Son varias las asignaturas que tienen este tema, biología, etcétera. Cuidado del ambiente también es una temática, digamos, que integral, que se encuentra en diferentes asignaturas, por poner algún ejemplo. Otro elemento importante del modelo educativo es su contextualización. La contextualización del aprendizaje a través de la problemática disciplinar y la del entorno, y la siguiente. Y otra innovación curricular, los enfoques multi e interdisciplinarios. No nos vamos hasta lo transdisciplinario, eso sí que no. Para la comprensión de los problemas complejos, científicos y sociales reales. Y la sensibilización que promueve la formación de valores, la participación crítica y constructiva. La siguiente. Retoma esta actualización como innovación curricular la idea de transversalidad y la concreta a partir de los que nosotros denominamos ejes transversales, que veremos un poco más adelante. Fortalece, porque ya estaba presente en el plan de estudios, pero fortalece la idea de interdisciplinaridad y pluridisciplinariedad. La interdisciplinaridad se trabajó muchísimo, ojalá lo hayamos logrado, para que estas 3 asignaturas que en esencia ya estaban definidas con esta naturaleza, se mantuvieran así, se concretara esta interdisciplinaridad. Pero también se trabajó para que las otras asignaturas, todas las otras, historia, literatura, biología, etcétera, tuvieran una visión pluridisciplinaria.
o sea, se alimentaran de otras disciplinas, enriquecieran el aprendizaje a través de otras disciplinas y que además esto nos permitiera abordar problemas auténticos, ya sea disciplinarios o del entorno. Como no cambiamos el plan de estudios, solo se actualizaron programas, no pudimos trabajar mucho en flexibilidad curricular. Lo único que se planteó es que la flexibilidad en el orden de las unidades, pero ahí va a depender pues de la sensibilidad del profesor, de su experiencia, etcétera. El enfoque formativo fue otra de las innovaciones curriculares porque se hizo énfasis, aun cuando ya estaba planteado en el Plan 96, se hizo énfasis en que en los programas estuvieran no solamente conocimientos declarativos o conceptuales, hechos, conceptos, etcétera, sino también conocimientos procedimentales, procedimientos, técnicas, etcétera, y conocimientos actitudinales y de valores. Quizá también hay que considerar como innovación curricular, no quizá, también hay que considerar como innovación curricular la metodología didáctica, que si bien estaba planteada, aquí la concretamos un poco más. Planteamos un diseño instruccional y métodos de enseñanza relacionados con el aprendizaje colaborativo y con el aprendizaje centrado en el alumno. Y la evaluación de los aprendizajes, que también estaba planteado en el plan, pero no en los programas, pues se consideró como un aprendizaje, se trató de cuidar que fuera una evaluación cualitativa y continua. Digamos que así, tratando de simplificar lo más posible, 2 innovaciones curriculares fueron las más trabajadas en estos programas. La primera, que tiene que ver con el trabajo con problemas, ya sea disciplinares o del entorno, y con los ejes transversales. Los ejes transversales se pensaron como medios a través de los cuales se pudieran desarrollar habilidades académicas. Habilidades académicas que se había detectado que se requerían en la formación de los estudiantes, no solamente de bachillerato, sino incluso de educación superior. ¿Cómo qué? Pues que supieran leer, escribir, o sea, la lectura y la escritura es uno de nuestros ejes transversales. Y hay una propuesta detrás de eso que no solamente es aprender gramática y ortografía, no, sino aprender la lectura y la escritura de cada disciplina, ¿no? Porque cada disciplina tiene su propia forma y su propia lógica y estructura. Desarrollar habilidades de investigación es otro de los ejes transversales, el uso de tecnologías de la información y la comunicación, la formación en valores y la comprensión de textos en lenguas extranjeras, no solamente en inglés, como mencionan los planes de desarrollo de la universidad, que tiene un papel importante el inglés, no lo desconocemos, pero atendiendo a la riqueza del plan de estudios de la Nacional Preparatoria, que incluye también alemán, francés e italiano, pues tendríamos que hablar de la comprensión de textos en todas estas lenguas. Otro otra innovación fue el diseño instruccional planteado. El diseño instruccional planteado, digamos, tiene 3 etapas. Seguimos el modelo de Peñalosa en un libro que viene por ahí al final de las referencias en esta presentación, que supongo que les harán llegar, o que se pondrá por ahí en algún lugar para que esté disponible. Supone 3 etapas y de inicio una actividad auténtica contextual. Es decir, lo que se pretende es que se parta de un caso, un problema, un proyecto, un dilema, y que luego nos vayamos a una etapa de inducción y activación de conocimientos previos
qué saben los estudiantes, no solamente sobre el caso, problema, dilema, sino con los contenidos disciplinares relacionados con ese caso, problema, dilema, etcétera. Para pasar de ahí a la construcción de un modelo explicativo, que sería la segunda etapa, y aplicación de ese modelo educativo a eventos muy similares o a casos muy similares, y llegar a la siguiente etapa, que sería la integración del conocimiento y la posibilidad de explicarnos otros casos, problemas, dilemas de menor similitud con los originales, para poder saber que nuestros estudiantes han comprendido y pueden ser capaces de hacer esta transferencia del conocimiento. ¿A través de qué métodos de enseñanza? Pues ya decía hace rato, casos, problemas, etcétera. Y entonces se propone el aprendizaje colaborativo, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en investigación, el aprendizaje por proyectos y el aprendizaje servicio. No se pretende que cada uno de los contenidos tenga que ser abordado a través de estos, no, eso el profesor seleccionará cuál es el mejor método para algunos de los contenidos o de las unidades. Y también lo que se pretende, que no puse aquí, pero que fue la propuesta, es que no hubiera una carta descriptiva, sino que se trabajara con secuencias didácticas. O sea, está el programa, que es un instrumento orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero el profesor tendrá que hacer sus propias elaboraciones de cómo enseñar particularmente, usando ciertos problemas, ciertos casos, etcétera, los contenidos que están en el programa. Y una misma secuencia didáctica puede abarcar varias unidades, o puede abarcar toda una unidad, o puede abarcar algunos elementos de una unidad de enseñanza. Eso pues va a depender de cada profesor. Y la idea que está detrás de este tipo de trabajo es que cada profesor, de que la manera de enseñar no es única, que hay muchas formas de enseñar y que cada profesor puede construir su propia forma. Lo importante aquí sería poner la discusión de los demás, compartirla con los demás o incluso trabajarla con los demás, ¿no? O sea, que no sea un trabajo individual, sino colegiado. Bueno, entonces, en síntesis, ¿todavía tengo tiempo? Gracias. Los programas actualizados se sustentan en un enfoque constructivista, evitan la saturación de contenidos y para ello hay una selección de saberes. Los saberes se seleccionaron con base en el tratamiento de problemas y en el avance de las propias disciplinas científicas y humanísticas. Se establecen sus contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, o sea, explícitamente están ahí colocados en cada programa. Recuperan los elementos de la disciplina. Nunca se pretendió que desapareciera la disciplina, como algunos profesores creen, de ninguna manera. La formación es disciplinaria, pero tratamos de enriquecer la disciplina a través de visiones multidisciplinarias para el abordaje de algunos problemas. Porque el propósito que tiene la formación de nuestros alumnos, pues es un propósito formativo integral. Por ello es que no nos ceñimos a la estructura disciplinaria. Entonces, bueno, esa es una cuestión muy importante que vale la pena reflexionar un poco después. Hacen énfasis en el desarrollo de habilidades.
las propias de la disciplina, fíjense, porque claro que la historia debe saber usar la enseñanza de la historia debe contener pues el análisis cronológico, las secuencias de tiempo, etcétera, el análisis de tiempo y espacio, en fin, todo ese tipo de habilidades que son propias de la disciplina, pero también habilidades relacionadas con los ejes transversales, lectura y escritura en historia, comprensión de textos en una segunda lengua o en una lengua extranjera, etcétera. Entonces, cada programa pretende desarrollar estos ejes transversales. Promueven la formación de actitudes positivas hacia el conocimiento, pero también de responsabilidad personal y social. Y esto relacionado no solamente con el plan de estudios, que ya lo marcaba así, sino también con la filosofía institucional, la propia de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y también en atención a algo que nos señalaban, bueno, que nosotros lo podemos ver como profesores en nuestras aulas, pero que nos señalaban especialmente algunos profesores de nivel superior, cuando les preguntábamos sobre nuestros alumnos y decían pues que parece que les importa pasar, están motivados por acreditar y no por aprender, ¿no? Entonces, lo que pretenden nuestros programas es fortalecer este nivel, esta motivación. La siguiente, ¿sí es esta? Sí, gracias. Promueven la apertura a formas diversas de organización de los contenidos. Teníamos prioritariamente en los programas anteriores una organización secuencial, ya sea cronológica o bien de lo simple a lo complejo, ¿no? Que bueno, algunos autores hasta cuestionan que lo simple, ¿para quién es simple? ¿Para el profesor o para el alumno? Pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? Pero en lugar de tener esa única forma de estructurar los conocimientos, dimos apertura para una diversidad. Y algunos continúan con esta estructura secuencial, cronológica, y otras de menor a mayor complejidad, considerada por quienes elaboraron los programas y por especialistas de las disciplinas. Pero otros propusieron formas distintas, ¿no? Por ejemplo, alguien partir de la práctica, ir a la teoría, partir de la práctica, ir a la teoría, regresar a la práctica, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes formas, cada grupo de profesores que participaron en esta actualización discutió y tomó acuerdos de cuál sería la mejor para estructurar sus contenidos. ¿Se replantea la metodología didáctica? Por supuesto que sí, una metodología colaborativa que emplea estos que ya mencionaba, estudios de caso, ABP, aprendizaje por proyectos, por investigación, aprendizaje servicio, etcétera, y la evaluación, para que no fuera una evaluación centrada, por un lado, en lo cuantitativo, acreditación únicamente, ni una evaluación que emplee como único instrumento el examen reproductivo, sino que diversifique también los criterios e instrumentos de evaluación y que la evaluación sirva para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los programas son flexibles para propiciar el papel proactivo del docente. No solamente el docente tiene ahora que elaborar sus secuencias didácticas o, en otras palabras, la planeación de cómo le va a hacer, ¿no? Sino también el docente decide con qué profundidad, de acuerdo a su grupo y de acuerdo a los diagnósticos desarrollados, con qué profundidad se requiere ir hacia un contenido o no, ¿no? Los ejes transversales, además, se plantearon con logros mínimos por etapa formativa. Por eso, pero logros mínimos, pero no excluyentes, si bien se plantea, por ejemplo, que en el eje de lectura y escritura de textos se trabaje en cuarto año con monografía,
Eso no quiere decir que todos los programas únicamente tengan que trabajar monografía. De hecho, bueno, pues literatura, lengua española creo que hasta trabaja con ensayo, ¿no? Por supuesto, lógica, que trabaja fuertemente la argumentación, ni modo que no va a tener ensayo en sus productos y en su, como su parte de sus logros mínimos. Pero digamos que en general se trabaje con monografía y así para cada uno de los ejes transversales hay un mínimo por etapa formativa. Pero también se pensó en de qué manera concretar el trabajo con ejes transversales que, repito, se asocian con habilidades académicas. Por ejemplo, lectura y escritura, así se llama el eje completo, lectura y escritura para aprender y pensar. Le toca a lengua española y a literatura, pero no únicamente. Tienen una parte muy importante en la enseñanza y el aprendizaje de este eje transversal. Pero no se les queda a ustedes la responsabilidad, porque detrás del planteamiento de este eje está la propuesta de literacidad. Cada asignatura tiene sus formas precisas para leer y escribir, ¿no? Entonces, el total de disciplinas que conforman el plan de estudios van a desarrollar este eje, pero un papel central lo tiene lengua española y literatura. Por ejemplo, construcción de conocimientos con TIC, la asignatura de informática, tiene un papel central. Ellos les tratarán de desarrollar habilidades digitales y una muy importante, búsqueda de información académica, ¿sí? Pero el total de disciplinas que conforman el plan de estudios les enseñará o reforzará esa formación, porque no es lo mismo buscar información, los portales son distintos, etcétera, las bases de datos y demás, en sociología, que en matemáticas, que en historia, etcétera. Entonces, a todos nos toca. Comprensión de textos en lenguas extranjeras, pues a todas las asignaturas de lenguas extranjeras, pero también a todos los demás, el total de disciplinas que conforman el plan de estudios. No se pretende que nos convirtamos en expertos y que tengamos que saber tener un dominio de todas las lenguas extranjeras que se imparten en el plan de estudios. No, se trata de trabajar con textos de divulgación muy básicos e incluso de enfrentarlos a estos idiomas y de que vean algunos elementos que son transparentes y que pueden comprender así a primera vista, ¿no? Claro, también hay lo que se espera de este eje transversal en cada una de las etapas formativas. Formación en valores, digamos que a ética le corresponde, ¿no? Por su propia naturaleza, pero a todas las demás nos corresponde el desarrollo de valores académicos y para la convivencia humana, particularmente. Habilidades para la investigación y la solución de problemas, eso sí nos corresponde a todos, porque también dependiendo del área, si estamos en un área científica, un área humanística, etcétera, y va a depender incluso ahí de la disciplina de la que se trate. Y ahora sí, un poco a comentar con ustedes, me voy más rápido, en las orientaciones en la enseñanza de las asignaturas. Me pidieron que particularmente hablara de historia, lengua y literatura y biología. Entonces, lo que organicé esta parte con base en 3 preguntas. ¿Qué enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Y cómo enseñar? Y digamos que en historia, primero lo que planteo es una serie de
discusiones que se han tenido en la enseñanza de la historia, y si bien lo planteo como una disyuntiva, en realidad no es del todo así, pero vale la pena porque son preguntas que se hicieron los diferentes integrantes de las comisiones que trabajaron en la actualización de los programas de historia. Entonces, ¿qué enseñar? ¿Una historia enunciativa o una historia como un saber discursivo, reflexivo y científico? Darle un enfoque informativo, es decir, de transmisión de datos, repetición de nombres, memorización de fechas y lugares, en donde yo no estoy diciendo que todos, pero una buena parte de la enseñanza de la historia se ha centrado ahí prioritariamente. O un enfoque formativo que nos conduzca a la comprensión de la multicausalidad de hechos y procesos históricos y al análisis crítico de la información. Se discutió también, la siguiente, en el ámbito todavía del que enseñar, si un enfoque cronológico de hechos aislados, versus uno problematizador, en donde el problema incluye el estudio de los procesos históricos. No se sustituye hablar del problema y ya no hablamos de los procesos históricos, no. El problema incluye este estudio de los procesos, como ya lo mencioné. Una visión histórica unidisciplinaria, o sea, solo de la historia, versus una que establece vínculos entre los ámbitos económico, político, social y cultural, y por lo tanto vínculos con otras disciplinas. La idea de una historia acabada, por lo tanto ya nada más hay que reproducirla, o una historia en permanente construcción, en donde los descubrimientos actuales de repente echan luz sobre los acontecimientos y procesos pasados y nos dan herramientas para interpretar de manera distinta nuestro pasado. Y claro, ahí, antes de pasar a la siguiente, ahí la discusión que tuvieron no es que se quedaran en un solo lado, porque pues sí se reconoce la importancia de saber hechos, datos y fechas, pero no es el énfasis prioritario. El énfasis prioritario está más bien en el lado derecho de la diapositiva, el enfoque formativo, la multicausalidad, la historia científica, discursiva, comprensiva, etcétera. Y ahora sí a la siguiente pregunta, ¿qué enseñar? No es cierto, ya estábamos ahí, ¿verdad? La siguiente, perdón, ¿para qué enseñar? Para formar una conciencia histórica y social capaz de situar al alumno como ciudadano comprometido, responsable y creativo frente a diversas situaciones a lo largo de la vida. Para comprender el presente. Pero no quedarnos en el presentismo, sino también para despertar el interés por el pasado, para usar críticamente la información. ¿Cómo enseñar? A partir de problemas sociales actuales, las crisis económicas, los procesos migratorios, la desigualdad en la distribución de la riqueza, la injusticia social, etcétera, esto que está en los programas. Y también la reflexión sobre tensiones, la modernidad versus la tradición, o en otras palabras, la continuidad versus el cambio, por ejemplo. Antes de pasar a la otra. Digamos que no se desecha, quiero hacer énfasis en eso, no se desecha la disciplina, solamente se le da un enfoque distinto. Y de hecho, las herramientas de la historia siguen presentes en los diversos programas de la historia. Sí son un reto, eso lo veremos más adelante, igual que los otros, por cierto. Lengua y literatura, ¿qué enseñar? Una tipología textual, o sea, partir no de lo micro, sino de lo macro. ¿A qué se enfrentan los estudiantes? Se enfrentan a textos,
a textos de diferente tipo. Y entonces que sepan distinguir y trabajar, no solamente leer, sino incluso producir textos narrativos, expositivos, literarios, icónicos verbales, argumentativos. Sí se enseña gramática, pero no la gramática chiquita de la oración, no sé cómo decirlo, los expertos me llamarán la atención seguramente, sino una gramática textual, una gramática relacionada con el tipo de texto que son de uso de los alumnos. Lo literario, ¿cómo se enseña? Digamos que a grandes rasgos, ¿no? De acuerdo con los tipos de texto, de acuerdo a problemas del entorno, y aquí lo puse en otro lado creo, pero de acuerdo a tópicos y a constelaciones, ¿no? ¿Y sobre qué se enseña? Lectura y escritura, académica y creativa. Académica porque, sobre todo en lengua española, acuérdense que sobre lengua descansa el eje transversal prioritariamente de lectura y escritura. Y creativa, no podría dejar de estar, pues si la literatura es creativa y los alumnos tienen mucha creatividad y tienen imaginación y quieren escribir también y escriben muchísimo, poesía, cuento, etcétera, ¿no? En esta discusión de qué enseñar, la lengua y la literatura se concibieron como instrumentos de aprendizaje y de pensamiento, porque leer y escribir organiza nuestro pensamiento. Pero además, nos permite la lengua y la literatura leer y comprender el mundo. Leernos a nosotros mismos, pero también, y comprendernos a nosotros mismos, eso lo hacemos en todos los textos, ¿no? Pero también comprender a la otredad. ¿Para qué enseñar? Para desarrollar. ¿Qué? Pues instrumentos para aprender y pensar, la competencia comunicativa, la competencia literaria, la sensibilidad y gusto estético, la capacidad productiva, interpretativa y valorativa, la creatividad y la imaginación, y para promover una formación humanística. Y también para fortalecer la identidad. ¿Y cómo? Pues a través de tópicos, no sé, sí, voy en tópicos, ¿sí? Gracias. A través de tópicos se plantean en alguno de los programas tópicos como el viaje, el individuo frente a la colectividad, la crisis ante la muerte, el amor, la soledad, tópicos que son de interés del alumno además de esta etapa de vida con el que trabajamos, etcétera, ¿no? Y la siguiente, también a través de constelaciones, en donde no solamente se emplea el tópico, sino se relaciona con obras de teatro, pues con otros, no sé cómo llamarles, medios, multimedios, o no sé, otras expresiones artísticas incluso, etcétera. Y con problemas del entorno, esos siguen apareciendo. Desigualdad social, calentamiento global, cambio climático, discriminación social y de género, violencia, migración, racismo, guerra, multiculturalidad, exilio e identidad, narcotráfico, etcétera. En la siguiente, además ya más específicamente de la propuesta de los programas de lengua y literatura, pues entrenando se oye feo, pero digamos en el uso de las fases del proceso de lectura. ¿Qué hacer antes, durante y después? Pero también de los momentos de la escritura, la contextualización, la elaboración, la planificación, la textualización y la relectura. Y también enseñándoles a investigar en esta área del conocimiento, o en esta disciplina más bien. En biología, ¿qué enseñar? Pues primero, formar una cultura biológica, general. Y para ello se plantean los ejes conductores de la disciplina.
que son la biología celular, la genética, la ecología y la evolución. Y a partir de ahí, cada uno de estos ejes está en las diferentes unidades de los programas, pero ahí están presentes, son los ejes que están presentes. Para aquellos que decían que la evolución desapareció, no desapareció, solo que se ve en función, por ejemplo, en el caso del programa de biología, ¿cuál es? Se me fue el número, 4, gracias, biología 4, pues cuando se aborda la unidad de biodiversidad, ¿no? Ahí se ve con mayor profundidad, pero no quiere decir que sea el único lugar, o sea, también se podría emplear para revisar alguno de los otros tópicos o contenidos del programa. ¿Qué enseñar? Pues se pretende formar un pensamiento científico y enseñar a investigar, y para ello desarrollar las habilidades de indagación. Eso es lo que se pretende con los programas de biología. La siguiente. ¿Sobre qué? Sobre temas que son pues importantes y que trascienden a la propia biología, no se quedan en la propia biología, como la salud, la alimentación, los recursos energéticos, la conservación del medio ambiente y las tecnologías, como por ejemplo. Y por lo tanto eso requiere de miradas multidisciplinarias también, pues sí. El impacto de las aportaciones de la biología a diferentes campos del conocimiento en la actualidad. Y el enfoque de los programas enfatiza la colaboración con otras disciplinas, como ya lo habíamos visto, particularmente con la química, física, geografía, matemáticas, derecho, medicina, etimologías, etcétera, largo etcétera. ¿Para qué? Para evaluar y proponer alternativas de solución a problemas de su entorno y el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo. Sabedores de que nuestros alumnos, ojalá hubiera alguna excepción, pero no van a plantear las grandes soluciones a los problemas que no se han resuelto ni se pueden resolver de manera simple, pero sí soluciones que pueden estar en sus manos, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo participo yo en el abordaje del problema del cambio climático, el calentamiento global, etcétera, ¿no? ¿Cómo enseñar? La enseñanza situada es la propuesta central, el enfoque multidisciplinario. Y aunque aquí yo logré identificar solamente 2 de los métodos de enseñanza planteados por la actualización, el estudio de caso y el aprendizaje orientado a proyectos principalmente, en realidad el aprendizaje orientado a la investigación, el aprendizaje servicio, el aprendizaje por problemas también podrían ser empleados para enseñar en biología. Y a través de problemas del entorno. Los problemas del entorno nos sirven no solamente como para el cómo, sino también fue el que estructuró los contenidos de los programas de biología. ¿Cuáles son los desafíos del profesor frente a estos cambios en la enseñanza? Principalmente la formación docente. O sea, no solamente del profesor, de las instituciones en las que estamos los profesores. Porque debemos los profesores conocer y entender los elementos que conforman el plan y los programas de estudio. Identificar la filosofía institucional, el modelo educativo. La siguiente, conocer el mapa curricular. Decía yo, por ejemplo, biología, solo como ejemplo, biología 4, no es para brindar una cultura muy profunda o en palabras más coloquiales para formar biólogos en chiquito. No, está en 4º grado, en una formación básica. Incluso los programas de 6º, el programa de temas selectos es el único propedéutico, pero es propedéutico no para la carrera de biología,
Es propedéutico para todas las carreras del área 2, en donde estamos los psicólogos, los cirujanos dentistas, los veterinarios, los de ciencias forenses, etcétera, ¿no? Entonces es propedéutica para todas esas. Entonces no hay que perder de vista su ubicación, porque eso nos permite ver la profundidad de la enseñanza. Y ¿qué tenemos que hacer? Conocer el mapa curricular y los perfiles de egreso e intermedios, porque eso es lo que guió la actualización de los programas, los enfoques de enseñanza de los programas actualizados, fortalecer algunos temas de las asignaturas, por supuesto que sí, porque hay un desarrollo impresionante en algunas de ellas. La siguiente, una formación básica en otras disciplinas, porque estamos abordando problemas del entorno y entonces tenemos que saber algunos aspectos mínimos de la geografía para explicar la migración o de la sociología para explicar la migración, etcétera. Formación en métodos y técnicas de enseñanza y de evaluación, y me parece que algo muy importante es desarrollar trabajo colegiado. Solitos, no es que no podamos, sí podemos, pero se enriquece mucho el trabajo cuando lo hacemos en colaboración, hablando de que queremos que nuestros alumnos trabajen de esa manera, pues nosotros también. Y realizando, y lo que demandan estos programas actualizados es una práctica docente reflexiva. Es decir, echar a andar nuestros programas y sistemáticamente hacer un seguimiento para poder reflexionar sobre los alcances, los logros, pero también las dificultades que enfrentamos. Y es un trabajo que hacemos todos los años, creo que todos los profesores, pero la invitación y la necesidad es que lo hagamos de manera sistemática y que vayamos conjuntando evidencias para poder ir mejorando nuestra práctica docente. El cambio que se espera con estos programas actualizados, sabemos que no es un cambio de un ciclo para otro de ninguna manera, es un cambio que puede durar varios años, así como ha durado varios años o como duró varios años la implementación de los programas de estudio, del plan de estudios, los programas del 96. Igual, muchos profesores continuaban con los programas de estudio del 64, muchos años después. Pero independientemente de los que continúen con esos programas que ya no son vigentes, el reto para nosotros es irlos implementando, hacer ese seguimiento, valorar sus alcances, modificar, actualizar, elaborar nuestras secuencias, etcétera. Y como no me dicen nada, yo por ahí sigo. Les dejo algunas referencias, aunque hay muchas más que les puedo compartir, y mi correo electrónico. Muchas gracias. ¿Qué orientaciones se proponen para modificar los procesos de evaluación, doctora? Yo creo, no es fácil lo que voy a decir, o bueno, es muy fácil decirlo, es más difícil hacerlo, más bien, pero cambiar la concepción de evaluación como simplemente un proceso de acreditación y verlo como un proceso que abarca diferentes momentos y que nos sirven para mejorar no solamente nuestra enseñanza, sino sobre todo para incidir en el aprendizaje de los alumnos, pues requiere, yo sí pienso que de una formación sólida, o sea, tomar cursos sobre este enfoque de la evaluación y desarrollar con base en ello pues diferentes instrumentos y criterios de evaluación y formas de evaluación, ¿no? Entonces, en los programas, por ejemplo, se plantea, creo que en la mayoría de ellos, se plantea una evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, pero no es que solamente sepamos que eso se tiene que hacer, sino que desarrollemos las habilidades y los instrumentos para hacerlo, ¿no?
Una evaluación diagnóstica no es nada más aplico una serie de preguntas y luego las recupero y me olvido de ellos. No, el problema es que, bueno, y eso lo hago al final y luego, digo al principio y luego al final hago una evaluación, a veces la misma, y ya digo, sí aprendieron mucho o no aprendieron nada, etcétera. No, va mucho más allá. De hecho, el modelo instruccional del que hablaba hace rato implica que cuando lo consideremos necesario en cada unidad o en cada tema que sea central, hagamos lo correspondiente y que con base en eso hagamos los ajustes de nuestra planeación, porque a esas alturas se supone que ya tendríamos planeado nuestro curso. Hagamos los ajustes para no repetir lo que los alumnos ya saben y que vimos en nuestro diagnóstico, o para incidir en aquellas concepciones pues distorsionadas, parciales, etcétera, ¿no? Y promover la evaluación, no solamente la nuestra hacia nuestros alumnos, sino la coevaluación, ¿no? La evaluación entre ellos, la evaluación, la autoevaluación también, que tampoco es una cosa sencilla, pero que también el alumno tenga un papel importante en este proceso. Creo que es el planteamiento que está presente en todos los programas actualizados. Repito, no es algo sencillo, pero tampoco esperamos, como ya lo dije hace rato, que de un momento a otro cambie toda la situación. Iremos probando, iremos compartiendo con nuestros compañeros e iremos construyendo juntos nuestra implementación de los programas. Muchas gracias. Vinculada con esta pregunta, doctora, hay otra sobre evaluación. ¿Qué va a pasar con los exámenes de DEGIRE, los exámenes departamentales, si cada maestro tiene la libertad de organizar sus contenidos? Organizar los contenidos, pero no dejar de revisar los contenidos. Sí, hay una serie de cuestiones operativas que se tienen que lograr, sobre los que se tienen que lograr acuerdos y se tienen que operacionalizar, por supuesto que sí, y ese es uno, pero no exclusivamente. Incluso qué tipo de exámenes, si ahora nos piden que sean exámenes no reproductivos, ¿no? Entonces tenemos un reto muy importante, hacer una evaluación de otro tipo, una evaluación, empezamos un poco a jugar allí en la Nacional Preparatoria con planteamiento de problemas y a partir de ahí hacer preguntas sobre la solución de ese problema desde la disciplina con base en lo que se enseñó, etcétera, pero todavía está incipiente y sabemos que vamos atrasados. Entonces, sí sabemos que es muy, muy complejo por eso, pero la invitación es a que lo hagamos juntos. Bueno, y la última pregunta, por cuestiones de tiempo, las otras se las pasaremos a la doctora, pensando que sí nos podrá apoyar en responderlas después. El programa de Conexiones, una mirada a la interdisciplina de la DEGIRE, viene a fortalecer la transición de programas, esa es la pregunta, y ya que se promueve seguir un tema eje. No, una disculpa, pero no conozco el programa. Pero no sé si alguien nos quiera compartir. ¿No? ¿Por allá? Sí, bueno, por allá la maestra quiere decir algo. Yo tengo la dirección técnica de una preparatoria incorporada a la UNAM. Este proyecto nos hicieron una invitación obligatoria en Chile para participar en proyectos que vamos a llevar a durante el ciclo escolar y hay que presentarlos ante la UNAM. Nada más que primero la UNAM nos dirigió hacia el proyecto de Conexiones y después nos hizo del conocimiento de los programas. Ahora quieren que durante el transcurso del año escolar se fuera haciendo un proyecto interdisciplinario donde apenas los profesores están conociendo los programas, ¿no? Entonces yo creo que las escuelas, la mayoría, están inventando un proyecto interdisciplinario, haciendo una feria, o sea, creando algo para salir del paso,
pero yo creo que lo importante es crear un proyecto que realmente tenga una finalidad científica, con una solución, un buen planteamiento y no hacerlo solamente por cumplir, ¿no? Entonces, ahorita creo que nos está dando como una herramienta como para poder crear entre varias asignaturas un proyecto con un enfoque más claro, ¿no? Y sí, estamos confundidos todos. Pues muchas gracias. Yo solamente quiero decir que pues sí, muchas cosas se nos van a ir presentando y que son urgentes y que tenemos que atender, pero yo creo que una cuestión que ya se había establecido la intención y el acuerdo con la anterior gestión de la Nacional Preparatoria de que se impartieran cursos por parte de quienes formaron parte de las comisiones a los profesores de escuelas incorporadas. Independientemente de que la gestión cambió, esto puede, yo estoy segura que la actual directora de la Nacional Preparatoria estaría en la mejor disponibilidad para realizar esto y que hubiera un intercambio más directo con ustedes, ¿no? Y bueno, tenemos que responder y también ir resolviendo lo que se va presentando. Así es un poco la tarea que nos ha tocado, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sarmiento Silva. Con esto terminamos la primera parte y no menos importante si le damos un aplauso y le entrego este reconocimiento.